Estás viendo Política TV. EC, El Centro, el diario informativo de la región del Maule. Entonces, la transmisión, estamos en Política TV, un canal independiente y pluralista. Muy buenas noches. Síganos por Política TV, @ en las distintas redes sociales, y también estamos hoy en el inicio del lanzamiento del programa Justicia para Todos, junto al ex triministro, con un hombre con una dilatada experiencia política y, por supuesto, a quien le encanta que le digan como es, el profesor, don Francisco Vidal Salinas. Muy buenas noches, don Francisco, ¿cómo está usted? Muy bien, y muchas gracias por la invitación. Qué bueno que tengan un programa pluralista para la región del Maule y sus alrededores. Muchas gracias. Sí, es la idea poder conocer la visión política de alguien que ha estado en la esfera del poder y que también se está vinculando en esa misma línea, en especial hoy, donde la arena política está con tremendo movimiento. Desde el estallido social en el mes de octubre del año pasado, comienza toda una revolución en materia de contenido cívico, político, económico, que está desencadenando lo que actualmente nosotros vamos a ver como el plebiscito. Vamos a llegar allá, pero me gustaría conocer un poco la visión suya en relación a esta situación pasada en el estallido. ¿Cuál es la conclusión a esta altura del origen del estallido en versión breve y cuáles son los efectos ya visibles y los que van a ocurrir también más adelante luego del plebiscito? Mira, mi impresión de octubre, que sorprendió a muchos, es que después de 30 años de crecimiento económico, de mucho crecimiento económico, y de disminución impresionante de la pobreza, quiero acompañar con cifras, a mí me gusta. Fíjate que la economía entre el año 90 y el 2019 creció en promedio casi 5 puntos, promedio anual. Y eso es histórico en Chile. Sí. Nunca un periodo tan largo de tiempo, la economía en promedio había crecido 5 puntos promedio anual. Eso. Sí. Segundo, la pobreza, como se mide en Chile siempre, bajó de un 68% el 11 de marzo de 1990 a un 8% el día anterior al estallido social. Con esas dos cifras, tú dices, ¿pero cómo? Pero lo que pasa es que falta una tercera cifra, que la Concertación, yo fui ministro 8 años, sí, nos quedamos como tranquilos con la dupla crecimiento y disminución de la pobreza. Pero, en mi opinión, dejamos atrás, muy atrás, el tercer brazo, la desigualdad. La desigualdad. Y si bien mejoró un poquito, ese poquito no tenía relación con el nivel de crecimiento económico que habíamos tenido. Entonces, al final, la gente que gana en promedio en Chile 517.000 pesos, la gente que la mediana de lo que gana son 400.000 pesos, las pensiones promedio son 202.000 pesos. Tú dices, oiga, con estas cifras que yo vivo, y usted me dice que el país creció el 5% promedio anual, y que la pobreza disminuyó poco. Obvio. Claro. De hecho, hay un indicador, perdóneme la lata más académica, pero para ser riguroso. Sí. Hay un indicador mundial que mide la desigualdad, que se llama coeficiente Gini, donde 1 es plena desigualdad y 0 es plena igualdad. Y los países se mueven entre 0 y 1. Fíjate que Chile pasó de 0,52, 0,53 a 0,48 en 30 años.
Mientras que en Europa, después de impuestos, es 0,33. Entonces la sociedad chilena siguió siendo muy desigual. Y si tú le agregas a esos temas el desprestigio de la política, el desprestigio de las instituciones, los focos de corrupción, olvídate. Eso es un cóctel explosivo y la gente se burla. Y hay un cuarto factor, que no estaba presente en los años 90, que ahora sí, que son las redes sociales. La masificación del Internet hizo muy sencillo el acceso a la información, tanto las fake news, las noticias falsas, como la información veraz. Pero ahora todos tienen el acceso de su mano a un celular. En Chile, de hecho, tenemos una tasa de celulares por persona la más grande de Latinoamérica. Y te doy un dato, Nicolás. La concentración más grande en la historia de Chile ocurrió el 25 de octubre del año pasado. Sí. En Santiago, solo en Santiago. Cierto. Y según Carabineros, que son bien moderados para estos números, ahí hubo 1.400.000 personas. Ningún partido político lo convocó. Se convocó por las redes sociales y diversas organizaciones. Sí. Y eso refuerza tu argumento, que la rapidez de la información, incluyendo la falsa, lamentablemente, y las convocatorias son tan masivas que los partidos y los medios quedaron en segundo lugar. Sí, sí. Pero ahora, ese estallido fue tan fuerte que condujo a que la política se sentara la noche del 14 de noviembre, incluyendo la derecha, y se firmara algo que era impensable antes de octubre. Y lo impensable era que el 90% de los partidos con representación parlamentaria se sentó y en la madrugada del 15 de noviembre firmó. Un acuerdo. ¿Qué firmó? Sí. Un acuerdo por la paz y una nueva constitución. Eso era literalmente impensable en septiembre del 2019. Francisco, y en relación a eso mismo, dentro de las demandas sociales, principalmente estaba la educación gratuita, de calidad, también las viviendas, el acceso a la salud pública, la distribución de la riqueza en relación a las pensiones, también a las remuneraciones. En general eran puntos de esa índole, pero surge este elemento de la nueva constitución, pero en un inicio no era algo que era promovido por la gente en este estallido social, sino que se busca quizás por los partidos políticos darle una solución política, jurídica, a través de esta vía, ofreciendo esto, porque en la actualidad la gente está ya tomó las banderas del cambio constitucional como la gran solución a todos esos problemas, a todos los problemas que derivaron derechamente en el estallido social. ¿Será esa la solución? Mira, lo que pasa es que la noche el día 12 de noviembre y la noche del 12 de noviembre, yo creo que ha sido la más violenta de Chile desde aquellas protestas contra Pinochet en los 80. Sí. Entonces, el Estado ahí tenía dos caminos. Sí. O reprimir con decenas de muertos, o sugerirle a los partidos de izquierda, centro y derecha lleguen a un acuerdo y que haya una salida democrática y pacífica. Y eso es el plebiscito del 25 de octubre. Es una respuesta a esa movilización y a esa violencia. Sí, es una respuesta política, política, y lo cierto es que el impacto probablemente que esperaban los partidos políticos era un poco más profundo, pero la gente lo fue recibiendo paulatinamente o progresivamente bien,
hasta que llegamos al tema de la pandemia, porque la pandemia derechamente marca un punto de inflexión en todas las políticas públicas, en toda la forma en la cual se relaciona los ciudadanos, el gobierno, también los partidos políticos, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Y en ese contexto, ¿cómo has visto tú que ha actuado el gobierno en relación a la utilización de la fuerza, tanto las Fuerzas Armadas por el decreto del estado de excepción constitucional, así como las fuerzas de orden, carabineros y también todos los servicios públicos en cuanto a las fiscalizaciones? ¿Cómo has visto tú esa función? Porque hay que hacer una salvedad. Al parecer, las policías no están preparadas para el estallido social, y la reacción que se tuvo, en cierta medida se notaba que era prácticamente una reacción de aficionados, como si hubiese sido una especie de represión de una protesta común y corriente, la cual derivó evidentemente en algunas violaciones a derechos humanos por agentes del Estado, y que ha derivado o ha tenido como consecuencia que el gobierno del presidente Piñera esté promoviendo un programa de reparación a las víctimas por este tipo de situaciones. Entonces, te pregunto en ese contexto, sí, entendemos que es muy difícil tener soluciones, pero estábamos preparados como Estado, como gobierno, digámoslo, para poder tener las mejores decisiones, las mejores actitudes, o mejor dicho, ¿las policías estaban preparados para esto? Mira, mi impresión que la policía, por definición, siempre está preparada y equipada, pero fue tan alto el grado de movilización pacífica por una parte, sí, y tan alto el grado de violencia que la superó. Sí. La superó en términos de equipamiento. Acuérdate que el gobierno después de marzo tuvo que comprar, sí, nuevo equipamiento para carabineros, y la superó, incluso yo te diría que la desesperó, porque si tú no entiendes los escopetazos tirados sobre la cintura, si tú no comprendes los más de 400 daños visuales, si no comprende a la señora Campillay, que quedó ciega de por vida, o a Gustavo Gatica. Una policía bien asentada tiene que controlarse, y no se controló. Y no se controló porque el nivel de violencia la superó. Y en ese mismo contexto, el área de inteligencia del gobierno, llámese el gobierno que esté de turno, porque en definitiva esas agencias tienen que seguir funcionando. Derechamente no funcionó. Nadie pudo prever el estallido social y la magnitud, a pesar de que las redes sociales convocaban una cantidad de gente que era increíble. Llega el momento y resulta que a todos los pilla como, nadie se pudo prever eso, o no se adoptó ningún tipo de medida restrictiva ni nada por el estilo. Vimos que el gobierno actuó bastante. Yo creo que el aparato de inteligencia también fue sobrepasado. Sí. Y más bien en el marco general. Esto fue una gran explosión. Mira, voy a hacer un dato que no pretende ser crítico, pero el presidente, una semana antes, en una entrevista a un diario británico, dijo que Chile era un oasis. Sí, esa frase lo pillaron con esa frase y... Sí. ¿Y de qué estaba hablando el presidente Piñera? De lo que él veía a Chile una semana antes de octubre. Cierto. Entonces, el presidente es un hombre inteligente, informado. Claro. Entonces, cuando se quiso comparar con el resto de América Latina, dijo, hombre, perdóneme, Chile es un oasis, asociando a oasis a la imagen que tenemos, ¿no? Las palmeras, la tranquilidad, la paz. Bueno, una semana después le estalló en la cara el oasis. Y esto tiene que ver también un poco, poniéndole un poco condimento a esa frase del presidente, que vimos que la línea de parafrasear a través de las conferencias de prensa o a través de las redes sociales de los ministros de la época era bastante dinámica, bastante lúdica. Tenían salidas de madre que eran increíbles, el tema de los techos para los colegios, los completos, las completadas, el tema de que la gente iba mucho a los consultores para hacer vía social.
al parecer había poca calle y poca vinculación con la sociedad por parte de los mismos ministros. Bueno, lo que pasa es que esa colección de frases que salían en la noche y las miraban y las veían millones de chilenos, solamente era un condimento adicional para la rabia. Sí. Porque la gente que se levanta a las 3 de la mañana para ir a un consultorio y recibir el número a las 6:30 o a las 7, que un ministro diga que detrás de eso está la idea de hacer vida social, una especie como de cóctel de madrugada, solo pensemos tú y yo y la gente que nos está viendo lo que pasa por la cabeza de esa persona. Sí. Este Sí, es, aparte de ser un imbécil, bueno, sí. no se lo puedo aguantar. Sí. O aquel otro ministro de Educación que sostenía que para arreglar la infraestructura escolar había que hacer bingo. Bingo, sí. Con completados bailables o lo que sea. Era una desconexión increíble. Bueno, Y el último, varios. la última fue la del ministro de Hacienda, que a propósito de reajuste dijo, bueno, compren flores porque está muy barata. Sí, sí. Entonces eso también trasunta una desvinculación con la realidad y que estalló en la cara de todos ellos el 18. Fíjate que había un ex ministro del nuestro de la Concertación que dijo, ¿cómo era? Les va a ir mal, muchachos, cuando se tomaban los metros. Sí, esto no prendió. Esto no prendió. Esto no prendió. Y cuando prendió, la verdad es que fue como... O sea, al final benzina. es buena tu pregunta, porque también una de las cosas del Chile nuevo, del Chile que está cambiando y ha cambiado y va a cambiar más, es la desconexión entre la élite y la ciudadanía. Eso también te lleva a Mañalich, en una visita a una zona popular de Santiago, decir, yo jamás pensé que este era el nivel de hacinamiento. Pero un ministro de Estado tiene que saber que en Chile faltan 500.000 de viviendas. Ese es el déficit. Claro, en 1990 faltaba 1 millón, pero hoy día falta 500.000. Y eso explica el hacinamiento, era que no. Sí, y ahora, bueno, ocurre el estallido social, porque a nosotros no se nos vino solamente el tema de la pandemia, sino que se nos vino mezcladito entre el estallido social, toda la crisis sociopolítica en nuestro país. Después llegamos a la pandemia, está el ministro Mañalich tratando de llevar a cabo las políticas públicas en relación a esto, pero evidentemente él, como un ministro con una determinada calidad en su inteligencia emocional, era un tipo más parco, con una forma de relacionarse con la prensa o con el resto bastante más dura que el actual ministro, y que en la actualidad ha derivado en una posible acusación constitucional en contra del exministro Mañalich. Pero vemos, por otro lado, que aparece el expresidente Ricardo Lagos, que derechamente cuestiona esa acusación constitucional y le presta un piso político increíble al exministro Mañalich, que en otros momentos también era difícil pensar, porque Mañalich no es un ministro o no era un exministro muy querido tampoco, era un tipo bastante distante, digamos así. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con las acusaciones constitucionales. Sí. Yo sería mucho más cuidadoso. La acusación inconstitucional es la más grave de las acusaciones. Entre otras cosas, porque si la persona acusada finalmente el Senado la sanciona, tiene una muerte civil de 5 años. No es un parte policial. Sí. Como le pasó a Yanna Proboste. Y a Harald Beyer. Y hoy día a Andrés Chadwick. Así es. Entonces yo también tenía mucho cuidado. Además que, ojo, cuando la acusación constitucional pasa a ser un instrumento de la lucha política semanal o cotidiana y pierde su sentido de gravedad, bueno, yo recuerdo que al presidente Allende, la oposición de la época, le votó 8 ministros en 2 años. Entonces, si la historia te enseña, aprendamos de la historia. Obviamente que la acusación es un instrumento de fiscalización de la Cámara por notable abandono de deberes, fundamentalmente. Por supuesto. Pero mi consejo a mis amigos parlamentarios es que seleccionen más, prioricen más, y que no sea esto de que se le ocurre como se requieren 10 firmas nomás. Bueno, vamos acusando. Llevamos 8 ministros o 8 acusaciones en los últimos 3 años. Entonces yo en ese sentido le encuentro razón al presidente Lagos.
Porque además este país está demasiado polarizado. Así es. Y que en el Parlamento se muestre más la polarización, Obvio, eso es un mayor condimento para aumentar han este dedicado todo el desazón. día a eso. Pero mira, Claro, así es. un dato ciudadano. Mm. Cuando salgamos de la pandemia, ojalá lo más rápido posible, el país va a estar en la situación más difícil desde 1990. Sí. O sea, Empleo, el crisis próximo económica, todo. gobierno va a ser el gobierno que la va a tener más difícil desde don Patricio Elwin. Cierto. Primero, la economía este año va a caer entre 6, 7, 5%. O sea, retrocedimos 10 años. Y normalmente está de la mano con la delincuencia. No, Hay además, crisis económica, aumenta la delincuencia. además, tenemos hoy día 2 millones de desempleados y hay 1 millón de personas en la casa que se aburrió de buscar empleo. O sea, 3 millones. Sí. La Comisión Económica para América Latina ya nos informó que la pobreza en Chile, que estaba muy baja, 8%, a lo menos se va a duplicar. Vamos a tener más desigualdad. Entonces, eso requiere una salida institucional, la constitución nueva, pero requiere una actitud también que, manteniendo las diferencias y sin engañar a la ciudadanía, uno busque puntos de acuerdo para enfrentar los próximos años que van a ser los más difíciles post-1990. Sí, el momento, Un ejemplo, entonces... Nicolás, Sí, mira, un ejemplo, para los que somos más viejos. El presidente Frei Ruiz Tagle tuvo una crisis, Sí, 99, la crisis asiática. asiática. El producto cayó 0,5 puntos. La presidenta Bachelet 1 tuvo otra crisis, derivada de los sinvergüenzas de Wall Street. El producto cayó 1 punto y lo pasamos mal en ambas crisis. Sí. Este año el producto va a caer entre 5 y 7 puntos. Esa es la comparación para que ustedes tengan claro lo que se nos viene. Sí, sí, y ahora da la impresión de que la vía para poder construir nuevamente o reconstruir al país, luego después del plebiscito, porque las probabilidades de que gane la prueba son muy altas. Hoy por hoy, sí, las probabilidades son muy altas. Ninguna elección está ganada hasta que las elecciones, hasta que se hasta el juegan último la gana. voto. Así es. Pero hasta las encuestas dicen que podría ganar el apruebo aquí en la fecha. Da la impresión de que la oposición actual, en la cual tú eres parte, ¿verdad? Está volviendo a las raíces un poco de la concertación dentro de este esquema de buscar una solidez de equipo para promover esta política de construcción propositiva. Vemos desde el interior del PPD, con las listas que pudieran derivar en las próximas elecciones con el Partido Socialista, cómo se están en definitiva, cómo están rescatando en la interna, pero también cuáles son las nuevas propuestas que van a tener como coalición. ¿Para dónde va en definitiva la oposición? La clásica oposición, dejamos un poco de lado el Frente Amplio, sino que la clásica oposición de que era la antigua concertación. Toda esa tarea, la prioridad absoluta es ganar el plebiscito y la convención constituyente. Eso es, no hay más. Todo lo demás sobra. Claro. Después viene, ni más ni menos que el 11 de abril, 4 votos. Gobernador regional. Por primera vez los habitantes del Maule van a elegir a su intendente, Así es. que se va a llamar gobernador regional. 2 constituyentes. Sí. Se eligen, me imagino que 4 o 5 en cada distrito del Maule, que creo que son 3 distritos. Se elige alcalde y alcaldesa, y se elige concejal. Después viene el tema presidencial. Sí. Y hablar de presidencial hoy día, cuando tú tienes pandemia, 40, 50 muertos diarios, 1.100, 1.200, 1.500 contagiados diarios, promedio nacional, y teniendo el plebiscito el 25 de octubre, a 1 año y medio de la elección. Además van a pasar muchas cosas. Sí, Si el país tiene 7 elecciones el próximo año. Y más encima, estamos en un momento muy complejo a nivel sanitario, muy complejo a nivel económico, muy complejo a nivel social, y tenemos 7 elecciones.
prácticamente. Tenemos que votar, tenemos que... Aquí cambia Chile completamente, o sea, Así es. hagamos un poco política ficción, gana la prueba. Gana la prueba convención Constituyente. Ahí viene la tarea de hacerla, como la elección constituyente se hace igual a la elección de diputados, con sistema proporcional. La tarea de la oposición es, ojalá, llevar una lista de constituyentes, o a lo más dos. Así es. Porque si tú te repartes en más de dos y la derecha lleva uno, se cumple lo que dice Pablo Longueira hoy día. Así es. Y en ese... Entonces, mira, interesante lo que dice Longueira. Vamos a perder el rechazo 80-20. Eso es lo que dice Longueira hoy. Sí. Pero la idea es empatar la constituyente, 50 y 50. Así es, porque en definitiva, bueno, técnicamente sí, da un poco lo mismo, es un triunfo moral y político, entre comillas, ganar el apruebo, pero si no se gana con los electores constituyentes, la verdad es que toda la pega estuvo mal hecha nomás. Obvio. Y lo importante va a ser ese. El plebiscito estaría de más si no se gana también la constituyente para hacer una nueva constitución. Sí. Obvio. Y pregunta, los independientes que quieran participar, de acuerdo a la normativa, corren con algunas desventajas. No, bien, no alguna. Y ahí... Mira, vamos a suponer que en Curicó hay un ciudadano, hombre o mujer, que dice, yo quiero participar en eso, como independiente. Lo primero que tiene que hacer es reunir el 0,4% de firmas de todos los que votaron en número en la última elección de diputados por el distrito Curicó. Voy a suponer que sean 1000 personas, 1000 firmas. Primer problema, tiene que llevarlo presencialmente ante el notario, lo que es una soberana estupidez con pandemia. Y segundo, más grave que eso, es que si el independiente va solito, tiene que competir y ganarle a las 3-4 listas, que es una mezcla de partidos e independientes. Sí. Entonces es prácticamente imposible. Sí. Matemáticamente, aparte que esto, el sistema electoral, la gente tiene que entender que el sistema electoral son números. La forma de elección acá en Chile y en el mundo en general son números, esto es matemática. Claro, si se hace bien la fórmula, se llama así. Sistema proporcional. Estimado Nicolás, me tengo que retirar porque tengo que irme a Iquique, no caminando obviamente, en un Zoom. ¿Ya? Muy bien, Francisco. Así que muchas gracias, que les vaya muy bien en este emprendimiento y cuando quieran me llaman con tiempo y conversamos de nuevo. ¿Ok? Muchas gracias Francisco. Hacemos el cierre entonces por esta gentileza que has tenido en el programa Justicia para Todos, en el canal Política TV. Invitamos a la gente a seguirnos. Vamos a estar conversando siempre de este tipo de temáticas que son un poco más complejas, pero acercando a los políticos, aquellos que tienen harta experiencia, una vasta experiencia como tú a nivel nacional e internacional, para que nos cuenten un poco su visión y aterrizar un poco las políticas públicas que se están generando. Muchas gracias, Francisco Aguilar Salinas. Sí, gracias, Nicolás. Hasta luego, hasta otra oportunidad. Que estén muy bien. Este espacio es presentado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudiolegales.cl o escríbenos a contacto@estudiolegales.cl. Inmobiliaria Los Bellotos. Construye tu biorefugio. Contáctanos al +569 56 46 90 76.